Vamos a continuar trabajando en el conjunto de los números complejos y en este caso vamos a comenzar con cómo hacemos para realizar operaciones entre números complejos. En este caso, las operaciones con las que vamos a trabajar van a ser la suma, la resta, la multiplicación y la división, que son las 4 operaciones básicas. Bien, comencemos con la suma. Para poder sumar dos o más números complejos, se suman las partes reales e imaginarias de cada uno de los números complejos. Es decir, que por ejemplo, si tenemos 3 más 2i, que es el primer número complejo, más 1 más 7i, que sería el segundo número complejo, donde 3 y 1 son las partes reales y 2 y 7 serían las partes imaginarias, entonces se suman las partes reales por un lado y las partes imaginarias por el otro, obteniendo como resultado un nuevo número complejo. 3 más 1 sería 4, 2i más 7i serían 9i. Entonces, la solución de esa suma es un nuevo número complejo, 4 más 9i. Así como procedemos, lo mismo se hace también para la resta. Para restar dos o más números complejos, se restan las partes reales e imaginarias de cada uno de los números complejos. Entonces, si tenemos un número complejo 3 más 2i y quiero restarle otro número complejo 1 más 7i, primero lo que debemos recordar es que el signo menos, ¿sí?, afecta los signos de los términos que se encuentran dentro del segundo paréntesis. Por lo tanto, para poder suprimir en un primer momento los paréntesis, lo que voy a hacer es aplicar la regla de los signos como corresponde. Entonces, 3 más 2i es el primer número complejo y como le tengo que restar el segundo número complejo, la parte real que era 1 se vuelve menos 1 y la parte imaginaria que era más 7i ahora se vuelve como menos 7i. Es decir, que el signo menos modifica los signos de los términos que se encuentran dentro del segundo paréntesis. Entonces, una vez que modifique los signos, recién ahí voy a poder agrupar las partes reales por un lado y las partes imaginarias por el otro. 3 menos 1 me queda 2. Y 2i menos 7i dan como resultado menos 5i. Entonces, para la suma y para la resta, debemos agrupar las partes reales por un lado y las partes imaginarias por el otro, obteniendo siempre como resultado un nuevo número complejo. Bien, pasemos ahora a la multiplicación. Para multiplicar dos o más números complejos, debemos aplicar la propiedad distributiva, teniendo en cuenta y recordando siempre que en el caso que nos aparezca i al cuadrado, eso lo debemos reemplazar siempre por menos 1. Entonces, veamos el siguiente ejemplo donde tengo el producto de 3 más 2i por 1 más 7i. Aplicando la propiedad distributiva correspondiente, obtenemos 3 por 1 más 3 por 7i más 2i por 1 más 2i por 7i. Resolvemos los términos correspondientes. 3 por 1 es 3. 3 por 7i puedo multiplicar los números obteniendo 21i. 1 por 2i me queda 2i. Y 2 por 7i cuadrado me queda 14i cuadrado. Pero como bien dijimos, el i cuadrado lo reemplazamos por menos 1. Entonces, este número que estaba acompañado por la i cuadrado ahora se transforma en una parte real, obteniendo como resultado menos 14. Entonces, ahora sí, agrupamos las partes reales por un lado y las partes imaginarias por el otro. Menos 14 más 3, menos 11, y 21i más 2i me queda como resultado 23i. Entonces, mi nuevo número complejo, o el resultado de esta multiplicación, es menos 11 más 23i. Menos 11 corresponde a la parte real y 23i sería la parte imaginaria. Bien, ahora, para poder continuar con la división, debemos tener en claro el concepto de conjugado. El objetivo de resolver una división entre números complejos, que va a estar siempre expresada como una fracción, es tratar de suprimir, o sea, de eliminar la parte imaginaria del denominador. Entonces, en este caso, como tenemos el ejemplo
de una división entre dos números complejos, que es 2 más 3i dividido 4 más 5i, para poder dividir estos números y tratar de suprimir la parte imaginaria del denominador, vamos a utilizar el concepto de conjugado, en el cual él mismo planteaba que el conjugado es la misma expresión, pero con el signo opuesto en la parte imaginaria. Entonces, como el objetivo es suprimir la parte del denominador, lo que vamos a hacer es, a la división que está expresada como fracción, la voy a multiplicar por su conjugado, tanto en el numerador como en el denominador de esa fracción, quedándome expresada ahora una multiplicación de dos fracciones que pasamos a resolver en el siguiente paso. Entonces, para poder dividir dos números complejos, el objetivo de esa división es tratar de suprimir la parte imaginaria del denominador. Para poder lograr eso, observamos cuál es el denominador, que en este caso era 4 más 5i, y agregamos, tanto en el numerador como en el denominador de esa fracción, el conjugado del denominador. Si era 4 más 5i, el conjugado va a ser 4 menos 5i. Y esa expresión la agregamos tanto en el numerador como en el denominador. Una vez que multiplicamos por el conjugado, procedemos a realizar la multiplicación correspondiente aplicando la propiedad distributiva. 2 por 4 me queda 8, 2 por menos 5i menos 10i, 3i por 4, 12i, y 3i por menos 5i, obtenemos menos 15i al cuadrado. Lo mismo hacemos con el denominador. Aplicamos la propiedad distributiva. 4 por 4, 16, 4 por menos 5i menos 20i, 5i por 4, 20i positivas, y 5i por menos 5i, 25i al cuadrado. Dijimos bien que cuando nos aparece un i al cuadrado lo debemos reemplazar por menos 1, por el concepto de número complejo, y pasamos a agrupar las partes reales y las partes imaginarias como corresponde. Entonces, me queda 8 menos 10 más 12i, me queda como resultado 2i, el i cuadrado lo reemplazamos por menos 1, entonces obtenemos menos 15 por menos 1, que es 15 positivo, 15 más 8 es 23, más 2i sería el resultado del numerador. Y en el denominador, cuando aplicamos la propiedad distributiva, vemos que obtenemos las mismas expresiones, pero con los signos contrarios. Por lo tanto, podemos cancelar esas expresiones, obteniendo como resultado 16 menos 25i al cuadrado, que como bien dijimos, lo volvemos a reemplazar por menos 1, y al resolver obtenemos como resultado 41. En donde por propiedad de las fracciones podemos separar cada uno de los términos, obteniendo por un lado la parte real y la parte imaginaria. Entonces, resolvimos la división y obtuvimos justamente que las partes imaginarias del denominador desaparezcan, aplicando justamente la regla del conjugado. Ahora bien, las expresiones de la forma a más b por a menos b, es decir, que son exactamente las mismas expresiones, pero con el signo contrario, son conocidas como diferencias de cuadrados. Es decir, que en estos casos, en vez de aplicar la propiedad distributiva, lo que podemos hacer también es encontrar su expresión equivalente conocida como diferencia de cuadrados. Es decir, que cuando nos encontramos con este tipo de expresiones, a más b por a menos b, esto es exactamente lo mismo que decir a al cuadrado menos b al cuadrado. Y lo vemos con el mismo ejemplo. Nosotros acá aplicamos la propiedad distributiva y conseguimos como resultado 41, suprimiendo justamente las partes imaginarias del denominador. Si aplicamos el concepto de diferencia de cuadrados, donde tenemos las mismas expresiones, pero lo único que se modifica es el signo, lo escribimos como el primer término, que es 4 elevado al cuadrado, menos el segundo término elevado al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, 5i al cuadrado es 25i, nuevamente el i cuadrado lo reemplazamos por menos 1 y obtenemos exactamente como resultado 41, que es lo mismo que obtuvimos cuando aplicamos la distributiva. ¿Qué significa esta expresión? Que la parte
del denominador en donde las expresiones son iguales se pueden resolver de dos maneras. O aplicamos la propiedad distributiva o bien aplicamos la expresión conocida como la diferencia entre cuadrados. De cualquiera de las dos formas, obtenemos exactamente el mismo resultado. Entonces, de esta forma es como se realizan las operaciones básicas dentro del campo de los números complejos.